Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Y verso 12. Juan tuvo una visión del Cristo resucitado. Y dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es una visión del Cristo resucitado. Es una visión que Juan tuvo. Juan conoció al Señor, estaba familiarizado con el Señor, caminó con él, habló con él por 3 años y medio, pero no estaba preparado para ver al Cristo resucitado. Cuando lo vio, cayó a sus pies como muerto y fue abrumado por la apariencia del Cristo resucitado. Jesús ganó la batalla sobre todo el poder del enemigo. Jesús venció a todos nuestros enemigos, los venció. Y él fue levantado y se sentó a la diestra del Padre. Fue altamente exaltado, su nombre sobre todo nombre, en todo el reino, y nuestro entero pacto y la iglesia entera está fundada sobre la victoria de Cristo, está fundada sobre la victoria. Dios es un Dios de victoria. Jesús vino a conquistar, Él vino a poseer, Él vino a vencer. Dice Él, en el mundo hallaréis aflicción, pero tened, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es un vencedor y nosotros hemos nacido de Él, estamos en Él, caminamos en Él, Él vive en nosotros, entonces nosotros tenemos que ser vencedores. Dios cree en la victoria. Él vive en victoria. Él quiere que nosotros caminemos en victoria y tengamos la experiencia de la victoria en nuestra vida. Jesús en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús conquistó a todo el poder del enemigo. Jesús venció a toda fuerza en contra de él, incluso la muerte y el infierno y la tumba. Es por eso que le dijo a Juan, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Satanás ha tomado esas llaves y les ha robado a Adán las llaves de inmortalidad, y nos robó la inocencia y nos robó la autoridad en la tierra. Y Jesús vino. Él vino como hombre. Es importante que nosotros entendamos y creamos en el nacimiento virginal. Jesús nació. Él era un hombre, por lo que todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. No hubiera sido correcto para Dios regresar y Dios destruir el poder del enemigo. Dios no tiene problema con el diablo. El conflicto era entre él y el hombre. Él engañó a la mujer, tentó al hombre, y el hombre se rindió al diablo y él se convirtió en esclavo del diablo. Entonces el problema era entre el hombre y Satanás, y Dios no podía intervenir. Dios tenía que convertirse en hombre y como hombre vencer el poder del enemigo sobre el hombre. Y cuando un hombre se levantó de la muerte, él abrió el camino para todos los hombres. Cuando un hombre venció el pecado, cuando un hombre venció la enfermedad, cuando el hombre venció la mortalidad, abrió el camino para todos los hombres. Cuando un hombre se convirtió en uno con Dios, cuando un hombre se sentó a la diestra del Padre, cuando un hombre vino a esa experiencia, abrió un camino a todos los hombres, y decimos que todos hemos sido resucitados y sentados en lugares celestiales con Cristo, porque lo que Él hizo nos afectó. Su victoria
fue hecha en el nombre del hombre y para cada hombre. Y Él compartió lo que Él hizo y nosotros compartimos su victoria, compartimos su autoridad y los despojos. Él dice que repartió despojos con los fuertes, los despojos de victoria. Entonces hay varias escrituras que podemos ver que nos hablan acerca de este caminar de victoria en la cual estamos, de esta marcha. Y veamos en Efesios capítulo 1, Efesios 1, verso 19. Efesios 1, verso 19. Y esta es una oración que Pablo hizo por la iglesia. Y date cuenta cómo él ora. Y cómo ora por la iglesia. ¿Y qué ora? Él no ora que seamos bendecidos, que seamos sanados, que tengamos nuestras necesidades suplidas. Él ora en Efesios 1 para que tengamos un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Él ora para un conocimiento revelado para la iglesia. Y la razón para tener ese conocimiento revelado es porque Jesús ya hizo todas las cosas que tenían que hacer. Él ya compró todas las posesiones en la vida. Él ganó ya una victoria y nos ha dado a través del nuevo nacimiento lo que necesitamos en nuestra propia vida, en nuestro propio ser. Tenemos el poder, la autoridad, la vida, la fortaleza, la rectitud con Dios, y todo lo que el hombre perdió ya lo tenemos en Cristo. Entonces Pablo oró no para que las recibamos, sino para que las entendamos con un espíritu de sabiduría y de revelación, para que las recibamos y entendamos. ¿Me entienden? Pablo oró y dijo, lo que necesites es entender que ya lo tienes. Y si no lo necesitas, y si no sabes que lo tienes, no te va a hacer ningún bien. Entonces tienes que saber que tienes la victoria para que tú la recibas. Entonces Pablo oró para que entendamos una de las cosas. Una de ellas está en el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Que podamos entender la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo cuando lo levantó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Pablo dijo, no oró para que tengamos poder, sino para que entendamos que ya tenemos poder, para que podamos ver y entender y darnos cuenta la supereminente grandeza del poder de Dios operando en nosotros, y ese poder y el lugar donde ese poder se ve es en la resurrección de los muertos. Yo oro para que entiendas que el mismo poder que venció al diablo, el mismo poder que conquistó la muerte, el mismo poder que conquistó la enfermedad, el mismo poder está obrando en ti, está ahora en ti. Y Pablo dice, tienes que ver y entender y tener una revelación de eso. Necesitas ver que ese poder, digan, está en mí ahora. Y hay muchas traducciones para déjeme leer la Castilian. Ojalá lleguéis a comprender cuán inmenso es el poder que Dios ayuda a los que creemos en Él. Es una verdadera revelación para el creyente que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti. No está sobre ti, está dentro de ti. Quizás no lo sientas, quizás no lo entiendas, pero está ahí. Si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, el mismo poder, no otro diferente, no un poder sustituto, no un poder de segunda clase, pero sino el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está funcionando en ti en este momento. Está ahí ahora. Y al simplemente hablar sobre eso, te va a animar. No es algo que estás recibiendo hoy. Es algo que ya lo tienes y ya lo tenías antes de llegar aquí. Y cuando te vayas, lo vas a tener. El lunes lo vas a tener cuando te sientas mal. Tienes el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Está funcionando en ti en este momento. Otra traducción dice, la Biblia en lenguaje sencillo, que entiendan bien el gran poder con que Dios ayuda en todo. Es un poder sin límites.
el que Dios usó para resucitar a Cristo y darle un lugar a la derecha de su trono. Dios habla hoy, dice, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Nosotros tenemos acceso a la resurrección, a la fortaleza que Dios demostró en Cristo cuando lo levantó de los muertos y le dio suprema autoridad. Otra traducción dice, la Nueva Versión Internacional, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Digamos que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales. La Biblia de las Américas dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Estas escrituras nos dicen una y otra vez, en distintas maneras, en distintas frases, que el poder de Dios está en ti. Y eso es algo que los cristianos tienen que saber. Porque tú puedes vivir como un cristiano vencido, como si no hubiera ningún poder. Y el primer paso para levantarte al lugar donde Dios te ha hecho disponible es que te des cuenta que está ahí, que tienes ya el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es un poder de resurrección obrando en ti. Y dilo, háblalo. Te va a ayudar a meditar cuando estás especialmente enfrentando una tribulación. No es un sentimiento, es una verdad. Estás realmente ahí y va a obrar en tu favor y a través de ti cuando tú lo necesitas. Jordan dice que tú experimentes la poderosa manifestación de su poder, que confiamos en su poder. Esa misma energía obrando en Cristo lo levantó de los muertos y le dio una victoria espiritual sobre todo señorío. Tú tienes el mismo poder que levantó a Cristo y lo hizo ser un victorioso sobre todo poder. Ese mismo poder Dios ha hecho disponible. Dios te ha hecho un heredero y un coheredero con Cristo. La Biblia dice que así como Él es, así somos nosotros en este Cristo. Nosotros no debemos ir por debajo, porque el poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en ti en este momento. El mismo poder, el mismo poder, el mismo poder, el mismo poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Tienes que darte cuenta que Él estaba muerto, su cuerpo estaba muerto. Y parecía que Satanás había ganado, pero este poder venció al diablo, este poder vino a su cuerpo. Yo creo que el sudario de Turín es el sudario original que cubrió a Cristo. ¿Y por qué? Tú puedes preguntar, ¿por qué hay una imagen negativa como una fotografía del cuerpo de un hombre? ¿Por qué? Porque ese poder, cuando descendió del cielo, ese mismo poder que está en ti, y ese poder vino del cielo y vino sobre ese cuerpo inerte y lo levantó de los muertos, instantáneamente lo convirtió en un hombre inmortal y dejó una impresión en ese sudario y quemó esa imagen, porque es poder de resurrección, poder admirable. Es un poder que vence al diablo, vence al infierno, a la enfermedad, saca la enfermedad. Es poder sobre toda la fuerza del enemigo y ese poder está obrando en este momento en ti. Entonces, alguna enseñanza, algunos y crean dependencia en la oración, dependencia en el personal para llamar a la persona en la televisión, pero Dios dice, ellos necesitan revelación, necesitan entender que ese poder que levantó a Cristo de los muertos está ahora en ellos y está obrando en ellos y se está moviendo en ellos, está disponible no solo en lo externo, sino en lo interno, y tú tienes una revelación de eso. Eso no viene solo de mirar al espejo. Tienes que tener espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, que Dios está obrando en ti por su poder. Entonces, lo que la iglesia necesita es una revelación. Y esa es la razón porque venimos a la iglesia y
Esa es la razón porque hay una persona aquí enseñando y ¿por qué estamos aquí encerrados? Aquí, porque tú necesitas una revelación, porque las más grandes victorias ya han sido vencidas, las grandes posesiones ya han sido adquiridas. Jesús hizo por nosotros y nosotros tenemos que saber qué ha conquistado para nosotros. Tú no puedes salir de aquí sin revelación, porque vas a volver a regresar. Necesitas tener revelación lo que Él hizo y lo que Él es en mí y la victoria que es nuestra por causa de Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual pasamos 3 horas a la semana en la iglesia, sentados escuchando al pastor hablar, y el pastor no nos está diciendo lo que debemos hacer, o que deberíamos hacer, o podríamos hacer. La mayor parte del tiempo nos dice lo que ya somos, y nos está llevando a creer, porque el cristianismo es el mensaje que es demasiado bueno para creerlo, para ser verdad. Entonces es la razón por la cual Dios escribió la Biblia y no nos dio a nosotros para que la escribamos. Si no nos hubiéramos engañado, Dios nos dice, tú no me vas a decir qué quieres que yo haga, yo te voy a mostrar lo que voy a hacer por ti, yo te voy a levantar de ese hoyo, yo te voy a levantar de esa esclavitud, yo te voy a liberar del poder del pecado y te voy a levantar más allá, para más que ser un hombre decente, yo te voy a levantar más que los ángeles. Te voy a levantar a mi diestra y voy a poner mi espíritu dentro de ti. Voy a poner mi nombre de ti y te voy a hacer tanto como yo, como puedo hacerlo. Y esa es la razón por la cual Dios hizo en Cristo y declara en la Biblia. Pero requiere revelación para entender eso. Entonces necesitamos entender esto. Y estas cosas necesitan tener revelación en nosotros para que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces es interesante para nosotros cuando tenemos pedidos de oración. Pablo oró, Dios, dales sabiduría y espíritu de revelación. Y necesitamos eso hoy. Si vas a orar algo por la iglesia, ora eso. Que si las personas tuvieran sabiduría, no harían las cosas tontas que hacen y sufren porque no tienen sabiduría y revelación, porque Jesús es la respuesta. Lo hemos dicho con nuestra boca y a veces actuamos como si no fuera así. ¿Por qué? Porque necesitamos revelación. Necesitamos revelación, entendimiento en las Escrituras, y todos necesitamos más. Y Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero me extiendo hacia adelante para aquello que me ha agarrado a mí. Estoy tratando de alcanzar, pero esto ya me ha agarrado. Yo estoy tratando de abrazar esta revelación acerca de la grandeza de lo que hizo Cristo e hizo por el mundo. Yo todavía estoy buscando y no pretendo haberlo alcanzado. Necesitamos revelación, porque de eso se tratan los institutos bíblicos y de eso se trata la iglesia. Es lo que se trata el leer la Biblia. No es para sentarse ahí y decir ya he cumplido. Es para que digieras lo que es, quiénes somos en Cristo y mirar en el espejo de la palabra. Y el necio se olvida de quién es. Lo hacemos muchas veces y nos emocionamos y salimos al mundo y nos olvidamos. Oh, yo soy el mismo de siempre. Yo no voy a poder solucionar mis problemas. Miren el espejo de la palabra y acuérdate quién eres en Cristo en tu mente. Y disfruta la victoria que Él ha provisto para nosotros. Y otra traducción dice, cuán infinito es su poder para con nosotros que creemos. Cuán infinito es la grandeza de su poder en nosotros, con su energía poderosa que nos energiza en Cristo. Me gusta esta. La grandeza superabundante de su poder inherente en nosotros que creemos y que es medido por la operación del poder que nos energiza. Cuán ilimitado es su poder, cuán inmesurable es su poder en nosotros que creemos.
podemos hablar acerca del poder de Dios. Estamos hablando del poder de Dios en alguien. Estamos hablando acerca del poder de Dios en Él, en el Espíritu. Pero Dios puso su poder en nosotros. Entonces estamos en toda realidad celebrando la victoria de Cristo. Estamos viviendo nuestras vidas en un desfile. Vamos a 2 Corintios 2:14. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo escuché en la radio la otra vez un predicador. Algunas personas toman las escrituras y las tuercen para hacer pensar a las personas que pueden ser vencedores en la vida. Y yo pensé, ¿qué haces con la escritura tú? ¿O cuál es el sentido de ir y estar en la radio para ser perdedores? No necesitamos ayuda con ello. Y el punto era que no deberíamos esperar ser vencedores. Nosotros tenemos que tomar las escrituras tal cual están escritas. 2 Corintios 2:4 dice, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, digamos siempre, en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces aquí dice, es que tenemos la victoria siempre en cada lugar. A mí me agrada que haya puesto estas palabras, porque a veces uno puede dudar si es la voluntad de Dios que siempre tengamos la victoria. Y puedes decir, ¿tendré que tener victoria en esta situación? Pablo dice siempre, y siempre significa siempre. En la voluntad de Dios es que siempre triunfes en cada lugar, pero eso no quiere decir que siempre lo vas a hacer. A veces vamos a fallar de practicar todos los principios, pero Dios quiere que siempre seas victorioso. Ese es su plan. Esa es su voluntad, esa es su palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Entonces hay distintas traducciones. Que Cristo nos guía en victoria cada vez. Mas gracias a Dios que nos da un lugar en esa procesión de victoria en Cristo. La Nueva Vida dice que el poder de Dios nos guía y nos hace ganar en todas partes. Es claro, así. Él nos guía, nos hace ganar en todas partes. Pero gracias a Dios que nos ha unido siempre al cortejo triunfal de Cristo. Y donde quiera que vamos se sirve de nosotros. Otras dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Entonces tú puedes ver aquí Cristo guiándonos hacia la victoria. Cristo está guiando esta procesión, este desfile. Otra traducción, Dios habla hoy, dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Y otra dice, aquel que nos guía de lugar a lugar en este tren de triunfo. En cada lugar tenemos que tener triunfo y victoria y vemos a Dios obrando y cambiando las circunstancias para celebrar su victoria sobre los enemigos de Cristo. Entonces, no estamos reganando su victoria. La victoria ya ha sido conquistada. Estamos celebrando, estamos imponiéndola, estamos viviéndola. Él realmente ganó y venció a todos los problemas, a nuestros enemigos mortales. Ahora está compartiendo su victoria con nosotros, para que experimentemos lo que es caminar en victoria. Y no hay nada como la victoria. No hay nada como conquistar y vencer. No hay nada como ver a Dios intervenir en las vidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es celebrar la victoria sobre los enemigos de Cristo. Y en nuestro sentido, no estamos tratando de vencer a las personas, sino los espíritus, situaciones que son causadas por demonios, y tenemos la victoria. En el Antiguo Testamento había un conflicto carnal. Tú ves que el gigante era un hombre de verdad. Habían otras personas en su mundo con las cuales pelearon, pero el nuestro es un reino espiritual y tenemos primero una victoria en el espíritu y caminamos en esa victoria en el espíritu y simplemente se traduce en lo natural.
No salgas y mates a alguien y dices, oh, me ha dado Dios esta victoria. No es la manera como operamos ahora. Nosotros tratamos con el Espíritu detrás de la situación, nos paramos fuertes detrás de los poderes de las tinieblas y agradecemos a Dios porque podemos vencer y caminar en victoria sobre esa situación. Detrás de un enemigo físico hay un espíritu y tenemos autoridad sobre esos espíritus y la voluntad de Dios es que caminemos siempre en victoria. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Otra traducción dice, no hay ninguna situación que pueda vencerme porque Cristo está en mí. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En otra dice, en cualquier caso, con la ayuda de Cristo que me da fortaleza y poder, estoy preparado para hacer lo que sea necesario. No hay nada que yo no pueda tener señorío por la fortaleza que me da Cristo. Entonces, tú puedes poner estos dos versos juntos. 2 Corintios 2:14 dice, siempre, en todo lugar. En Filipenses 4:13 dice, en todas las cosas. Si tú pones estas dos escrituras juntas, tú puedes ver la victoria siempre, en todo lugar y en todas las cosas. Yo creo que es la voluntad de Dios. No siempre lo experimentamos, pero podemos hacerlo mejor. El porcentaje va a crecer y vamos a hacerlo mejor de lo que hemos hecho en el pasado. Amén. Siempre, en cada lugar, en todas las cosas, Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Estás recibiendo algo de esto?